Qué bueno y qué emocionante es poder celebrar juntos el que hayamos podido transitar durante 19 capítulos por el Evangelio de Juan, en esta serie que hemos llamado Jesucristo es Dios. Y nos hemos dado cuenta que capítulo a capítulo la constante del Evangelio ha sido eso: proclamar abiertamente la divinidad de Jesucristo. Así que quería volver a felicitarlos y animarlos a que perseveren. Solo falta un capítulo para que podamos haber completado el estudio de todo el Evangelio de Juan. Hemos visto que durante los primeros 12 capítulos hemos encontrado cómo Juan habla de Jesús delante de la multitud, sus declaraciones y sus portentos. Después entramos a la intimidad del aposento alto. Durante 5 capítulos Jesús con sus discípulos, viendo su carácter, viendo su personalidad. Y después hemos entrado a lo que fue la pasión y la cruz. 2 capítulos, pero tan profundos. 2 capítulos tan sentidos, donde vemos cómo Jesucristo enfrenta el juicio y la muerte por amor a ti y a mí. Y ahora estamos en la preciosa realidad de la resurrección. Los 2 últimos capítulos del Evangelio de Juan, donde vemos a nuestro Señor victorioso, demostrando con toda autoridad que, avalado por el Padre, tenía toda la autoridad para decir lo que dijo sobre él mismo. Y en esta oportunidad, para poder entender la trascendencia de lo que vamos a tocar en este capítulo 20 del Evangelio de Juan, quisiera contarles una historia. Imagínense que vamos a construir un edificio, un auditorio, donde reunirnos. Entonces, todos muy entusiasmados, todos con mucha alegría, vamos al lugar, al campo, al terreno que hemos conseguido, y unos con mucha fuerza, con mucho esfuerzo y con mucho ánimo comienzan a levantar las paredes, otros se encargan de hacer las ventanas, otros se encargan de hacer las puertas de este lugar, y todos están trabajando, todos están muy ocupados, todos están invirtiendo sus fuerzas, todos están invirtiendo su tiempo, todos están invirtiendo sus recursos y están usando de su tiempo con mucha alegría, pero con mucha fuerza. Pero después de una semana nos damos cuenta de algo. El que levantó las paredes no hizo espacio para poner las ventanas. El que hizo las ventanas las hizo demasiado grandes y el que hizo las puertas las hizo demasiado pequeñas. Todo este esfuerzo entonces habrá sido en vano. Habrá sido con muy buena intención. Nos ha mantenido ocupados y hemos invertido muchos recursos, pero ha sido en vano. ¿Por qué? Porque no teníamos los planos. Es por eso que este capítulo es tan trascendente para la vida de la iglesia, para tu vida, que tú que eres parte de la iglesia. Y si no eres parte de la iglesia, para saber cuál es el propósito que tú debes tener en tu vida. Porque en este capítulo, nuestro Señor Jesucristo, el líder y la cabeza de la iglesia, nos da los planos. Nos da el plan excelente y perfecto que Él quiere para su iglesia. Así que vamos a entrar a analizar bien lo trascendente y lo importante que es este episodio. Cuando desde el versículo 1 hasta el versículo 19, vemos que hay una descripción detallada donde Jesucristo, de manera muy emocionante, se ve cómo resucita. Y nos va narrando el evangelista los sucesos hermosos de cómo María Magdalena se sorprende, cómo Juan y Pedro recién en ese momento, al enfrentarse a la realidad de la resurrección, Juan vio y creyó y entendió toda la Escritura. Con la resurrección terminó de entender que el Mesías tenía que resucitar de los muertos. Así que este episodio de la resurrección fue un episodio narrado de una manera tan emocionante, donde se ve realmente el lado humano, las emociones, el momento en el cual María, incluso aferrándose a su Señor cuando ya lo ve resucitado, y el Señor le tiene que decir que lo suelte, porque María está totalmente emocionada al ver que su Señor ha resucitado. Podemos ver esta narración donde también nos damos cuenta claramente que Jesucristo era el Dios Todopoderoso, que al ser levantado de los muertos fue
una legitimización de todo lo que Él dijo de sí mismo. Jesucristo no fue realmente un mentiroso al decir que era Dios. Jesucristo no estaba loco al decir que era Dios. Jesucristo realmente fue Dios. ¿Por qué? Porque el Padre lo legitimó, todo lo que Él dijo lo aprobó al levantarlo de los muertos. La resurrección es el sello que legitima, es el sello donde se ve claramente que está aprobado todo lo que Él declaró, lo que Jesucristo declaró sobre Él mismo. Jesucristo era Dios Todopoderoso resucitado. Así que vamos a entrar ahora a lo que Dios nos dio como comisión solemne después de haber resucitado. Y desde el versículo 19 ya vamos a comenzar a ver detalladamente estas palabras de Jesús, este encargo de Jesús. Miren el versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Era de noche. Estaban las puertas cerradas. Estaban con miedo a los judíos. Si a Jesucristo, que tenía tanto poder, que hacía tantas señales, que era poderoso en palabra, lo habían podido llevar a la cruz, ¿qué no hubieran podido hacer con ellos sus seguidores? Tenían temor. Estaban con las puertas cerradas. Era de noche. Y en medio de esta circunstancia, esta situación, podemos también ver en los versículos anteriores que Jesús envió a María a que les avise, a que les aclare que ya Él había resucitado. Porque Jesús tenía esta preocupación por ellos y quería que ellos se enteren de esta realidad preciosa en medio de la situación que estaban viviendo, en medio de esas circunstancias. Pero de repente estaban abrumados, de repente tenían dudas, les era difícil de creer. No sabían cómo fue esto que Jesús ha resucitado. ¿Y qué es lo primero que Jesús hace cuando se pone en medio de ellos? Recuerden que era de noche, que las puertas estaban cerradas y ellos estaban con temor a los judíos. Y Jesús se aparece en medio de ellos. Y lo primero que les dice, la primera preocupación es: paz a vosotros. Tranquilos. No teman, no se asusten. Jesús, el príncipe de paz, el que es nuestra paz, entendió que la necesidad primaria de sus discípulos en ese momento era paz. Jesucristo no les recriminó por qué están acá encerrados, por qué no van a anunciar mi nombre. No les llamó la atención: si ustedes saben que he resucitado, ¿por qué no me fueron a buscar? Él en esos momentos quería solucionar, quería atender la necesidad que tenían. Y eso es lo que yo quiero decir, hermano. Jesucristo no es un simple jefe que te envía a predicar el Evangelio. Él también es alguien que tiene en cuenta cuál es tu necesidad en este momento. Para Él es prioridad. Para Él es algo importante entrar en un diálogo, en una conexión directa contigo. Y quiere saber qué es lo que necesitas. De repente en esos momentos estás preocupado por falta de paz, por problemas en tus relaciones familiares, tal vez por problemas de recursos económicos o financieros. Yo no conozco tu situación, pero Jesucristo no va a darte esta comisión y dejar de lado todo lo que necesitas. Él también se preocupa por la necesidad que en estos momentos estás sintiendo. Y en esos momentos Él entendió que lo que los discípulos necesitaban era paz. Y Él les dio paz, como el príncipe de paz. Él es nuestra paz. La identidad de la persona que te está enviando a esta gran comisión es la identidad de una persona que quiere tener una relación personal contigo. No es una fuerza, no es una energía, es una persona. Y quiere atenderte en esa necesidad que Él conoce mejor que tú. Él te dice que priorices el reino de Dios y que Él se va a encargar de proveer todo lo que tú necesitas. Tú encárgate de serle obediente a Él. En el versículo 20 vemos entonces: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que una vez que los hubo tranquilizado, una vez que les hubo transmitido paz en ese momento de necesidad, les demostró
quién era Él realmente. Porque los discípulos se habrán preguntado, ¿qué es esto? ¿Lo que vimos ahí fue una imagen, fue un fantasma? ¿Realmente Jesucristo murió? Y Jesucristo mostró claramente que Él en carne había sido traspasado por los clavos. Él le mostró las heridas en las manos, esas heridas que va a llevar por toda la eternidad y en el cielo, para que siempre estemos delante de ellas y conozcamos lo que costó que nosotros pasemos la eternidad de ahí. ¡Qué emocionante! Y qué tal acto de compasión de nuestro Dios Todopoderoso, que enseñó sus marcas para saber que Él no era un espíritu, Él no era una imagen, Él no era un fantasma, era el mismo Dios hecho carne, siendo traspasado por los clavos, siendo traspasado por la lanza. Y cuando ellos entendieron y vieron esto, se aclararon cualquier duda, se disiparon cualquier temor y se regocijaron y se gozaron sabiendo que Jesucristo, realmente el Dios hombre, había resucitado de los muertos. Era Él, y Él era realmente el que estuvo en la cruz. No fue otro, no fue un reemplazo, no fue una imagen, no fue un fantasma. Fue el Cristo en carne, sufriendo en su propio cuerpo el traspaso de sus manos, el traspaso de su costado y el llevar todos los pecados en la cruz. Lo que les dijo delante de las marcas de la cruz. La comisión que Él ahora va a darle a la iglesia, ese plan perfecto, lo dio teniendo en cuenta primero su identidad. Ellos estaban delante de las marcas de la cruz, delante de lo que costó su salvación, pero también estaban delante de la autoridad del que demostró ser más que un simple hombre, sino que era Dios, Dios resucitado. Entonces, delante de la autoridad de Dios resucitado y delante del costo de la preciosa sangre de Jesucristo, Él da este encargo. ¿Y cuál es el encargo? En el versículo 21 vemos: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, porque este envío, en una oportunidad Jesús nos dice que es como ovejas en medio de lobos. Pero vamos con Jesucristo y vamos en paz, porque Él es el que va con nosotros. Y Él no solamente nos promete paz en medio de esta comisión, sino que Él mismo, así como me envió el Padre, así también yo os envío. Así como hubo en una jerarquía de autoridad, yo me sometí voluntariamente al Padre, así también yo, como cabeza de la iglesia, como autoridad de la iglesia, este es el mandato que tengo para ustedes. Yo los envío. Él no dijo: yo les envío a los que no me conocen para que ustedes les prediquen. Él nos envía a nosotros, a ellos, para que nosotros vayamos a predicarles. El envío es el plan de Dios. El id, una palabra tan corta, pero muchas veces tan cuestionada. Una palabra tan corta, pero muchas veces tan difícil de entender por la iglesia. ¿Qué parte de la palabra id no entiendes, querido hermano? Este es un mandato solemne delante del Cristo crucificado. ¿Saben qué es lo más precioso de esto? La primera orden que Jesucristo le dio a su iglesia, la primera vez que los vio como iglesia, fue la gran comisión. Fue el mandato de ir. Esto fue lo primero que les dijo el Jesucristo resucitado, con su marca distintiva de victorioso sobre la muerte, con la realidad de que era más que un simple hombre. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y recordemos que Jesucristo, así como con el Padre, Él no dijo nada que el Padre no le diga que tenía que decir. Él no hizo nada que no fuera las obras del Padre. Y Él dice que su comida y su bebida era la voluntad del Padre. Y Él quiere que eso también sea en tu vida. Así como Él con el Padre, así tú con Cristo. No abras tu boca si es que Jesucristo no es el que te pone las palabras. No obres si es que Jesucristo no es el que te dice que obres. Y también recuerda, querido hermano, que la voluntad de Cristo, así como la voluntad del Padre fue para Cristo, así también la voluntad de Cristo tiene que ser para nosotros prioridad, incluso antes que la comida y que la bebida. Nosotros tenemos que entender que las prioridades de Cristo son las nuestras. Pero no solamente eso, sino también
entendiendo que la autoridad viene de quien nos envió. Porque si Cristo nos envía, lo representamos y es por eso que hasta los espíritus se nos sujetan, porque tenemos la autoridad del que tiene toda potestad, así como en los cielos, también en la tierra. Y no solamente eso, sino que cuando lo rechazaban a Jesucristo, Él dijo, no me rechazan a mí, sino que rechazan al que me envió. Y así también es con nosotros, querido hermano. La autoridad que viene de ese envío, ese es el plan de Dios. ¿Hay encargo más solemne? ¿Hay tarea más importante en tu vida? ¿Hay empresa más trascendente? ¿Hay empresa más trascendente? ¿Tienes algo más importante que hacer? Ya sabemos qué cosa nos manda, pero el encargo tan solemne, el encargo tan importante, esta comisión dada a la iglesia, que debe ser el plan para nosotros en nuestra vida y el propósito de nuestra vida, Él también no solamente nos encarga esto, sino que también nos equipa y nos da con qué hacerlo. Podemos ver en el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esto es lo que cambia todo, porque los discípulos estaban escondidos con temor. Pero fue cuando vino el poder del Espíritu Santo que ellos cobraron de nuevo y toda valentía y salieron a proclamar con el poder de Dios. Así que Él no solamente nos deja este encargo, sino que nos da todo el equipamiento que necesitamos, todo el poder que necesitamos para cumplirlo. Así que no solo tenemos que considerar quién es el que nos da este encargo, qué encargo nos ha dado, sino que el equipo con el que nos ha equipado. Dice que Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y aquí se ve claramente que es Jesucristo el que envía el Espíritu Santo. Y querido amigo, quiero que podamos tener esta referencia, porque Juan se remonta, cuando explica quién es Jesús, se remonta al principio. Dice, en el principio creó Dios. Y esto nos remonta a la creación, porque cuando Dios nos creó, Él sopló en nosotros hálito de vida. Él sopló y nos influyó con la vida natural, con la vida que tenemos. Y sabemos que Jesucristo es el Verbo, es la palabra creadora de Dios. Así que Jesucristo estuvo ahí dándonos la vida natural y ahora vemos a Jesucristo acá soplando y dándonos la vida espiritual. Él es la vida. Por eso podemos ver en el versículo 4 de Juan 1 que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es Dios creador. Jesucristo es el que da la vida natural, pero Jesucristo también es el que da la vida espiritual, el que nos bautiza con el Espíritu. Él sopló aliento de vida cuando te creó y Él puede soplar la vida espiritual si tú en estos momentos le recibes como Señor y Salvador. Y así nacer una novedad de vida en Él. Él es la vida. Y aquí vemos cómo Él sopla y nos da el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tienes este poder? Es claro que solo Dios puede bautizarnos con el Espíritu Santo. No lo puede hacer un hombre. Y Jesucristo es Dios. No es con espadas, no es con ejércitos, sino es con su Santo Espíritu. Jesucristo entonces nos envía, Jesucristo nos equipa, pero acá viene una realidad preciosa en el versículo 23. Dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Inmediatamente, como producto de haber recibido el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo vino en Pentecostés, Jesucristo da este símbolo. Él sopla el Espíritu dando el símbolo de que iba a llegar. Era una promesa que nosotros tenemos que esperar, pero que ya en el caso nuestro ya ha sido realizada desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra de Dios. Y eso nos capacita ahora para que lo que está diciendo acá es tremendo. Dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos. O sea, a quienes tú les perdones los pecados les son perdonados y a quienes se los retengas les son retenidos. ¿Qué es esto que está diciendo acá Jesús? ¿Es acaso que nosotros tenemos autoridad para perdonar los pecados?
¿Es acaso que nosotros podemos abrogarnos esa autoridad? No, querido amigo, no está diciendo eso. Sabemos que Dios es el único que puede perdonar pecados, pero sabemos que habiendo recibido el Espíritu, tenemos el discernimiento para que según lo que la palabra de Dios dice, nosotros podemos asegurar a que si alguien se ha arrepentido y ha creído en el Señor Jesucristo, le podemos asegurar con toda certeza, por el discernimiento que el Espíritu Santo nos da, que sus pecados le han sido perdonados. Y déjame decirte a ti, querido amigo, que yo también te puedo asegurar eso. Si tú has confesado tus pecados y has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te aseguro que tus pecados han sido perdonados. No tienes por qué seguir cargando el lastre de la culpa de tus pecados. No tienes por qué seguir martirizándote bajo la acusación constante de Satanás o de tu propia carne. Si tú realmente has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y has aceptado la muerte en la cruz de Cristo ocupando tu lugar, nosotros podemos asegurarte bíblicamente que si has confesado tus pecados han sido perdonados. Pero esa preciosa realidad de que somos una herramienta en manos de Dios para liberar del peso, de la carga de la culpa, no porque nosotros perdonemos, sino porque nosotros, por el discernimiento del Espíritu Santo, podemos animar y quitarle la carga de la culpa a un hombre que ya fue perdonado por creer en Cristo. Pero sin embargo, esta persona puede seguir con una falsa culpa. Nosotros tenemos que animarlo, habiéndolo confrontado con la realidad de que si realmente ha creído en Cristo o no. Pero también podemos discernir cuando una persona claramente no se ha arrepentido y claramente no muestra frutos de arrepentimiento, y podemos claramente decirle que si no hay estos frutos de arrepentimiento y si él no ha confesado sus pecados, esa persona sigue en sus pecados y esos pecados van a seguir dañando su vida. ¡Qué gran responsabilidad! Esto es una necesidad que nosotros entendamos. ¿Te das cuenta de cómo puedes ser usado por Dios para animar, para liberar, para que los que están oprimidos en medio del dolor, de la culpabilidad, al haber sido usado por Dios para predicarles la liberación y el perdón de pecados al creer en Jesucristo, tú puedes ser el canal de Dios para que esta persona deje el fardo de la culpabilidad y de la suciedad que hay dentro de él y pueda sentirse libre y perdonado por Dios? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos asegura, no porque nosotros seamos los que le perdonemos. Hay un solemne encargo, hay una solemne comisión. Es solemne por la identidad de quien nos las dio. Es solemne por el carácter de esa comisión. Y es solemne también por el poder y el equipamiento que tenemos para poder cumplirla. En conclusión, podemos ver en el versículo 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay muchos más milagros que los discípulos son testigos y que ellos nos pueden, después cuando estemos allá en el cielo, en el reino, podamos nosotros compartir con ellos. Y ellos de repente nos van a confirmar señales que se hicieron delante de ellos. Pero las que están en este libro son las suficientes en la opinión de Dios para que tú creas. Las que están aquí son suficientes para que tú puedas creer y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Saben? En los versículos anteriores vemos a Tomás, y Tomás fue incrédulo. Tomás tuvo que ver para creer. Y Jesucristo le dijo: Tomás, porque viste, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si tú en estos momentos estás delante de la palabra de Dios, si tú en estos momentos estás delante del escrito está, y tú estás esperando ver para creer, déjame decirte que estás jugando a la ruleta rusa con tu vida espiritual. No puedes arriesgar así tu vida espiritual.
Bienaventurado eres si tú crees sin haber visto, si tú crees por lo que está escrito. Porque estas cosas se han escrito para que nosotros creyendo sepamos que Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el enviado. Era el enviado para solucionar el problema del pecado del mundo. Pero también era el Hijo de Dios en su naturaleza divina. No hijo engendrado, porque sabemos que nada de lo que fue creado, sin Él fue creado, sino Hijo de Dios eterno. Hijo de Dios en toda su divinidad. Si tú crees que Él es Dios, si tú crees que Él es la salvación a tu pecado, vas a poder tener vida y vida eterna. Podríamos resumir este mensaje en 4 palabras, en 4 frases. Cree, anda con el poder del Espíritu y sé el canal de Dios para el perdón de pecados y para la gloria de su nombre. Ese es el plan de Jesucristo para la iglesia. Y eso es lo que tienes que hacer. Lo demás puede ser con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo. Podemos invertir muchos recursos, pero podemos estar perdiendo el tiempo. Hagamos lo que Jesucristo nos dijo: predicar las buenas nuevas del reino, el evangelio del reino, a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Esa es la tarea de la iglesia y esa es tu tarea. Que Dios te bendiga y estamos viéndonos en una semana más.